Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Tiene la Palabra desde Pichincha con las jugadoras de Defensor Sporting Club. Tenemos a Camila Frichello, que está aquí como representante del equipo de Primera División. Y bueno, Camila, bienvenida al canal, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y bueno, primero, la pregunta es: ¿cuántos años llevas ya vinculada a Defensor? ¿Cómo fue, más allá del fútbol, cómo fue que empezó tu amor por el club y cómo te empezaste a acercar? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Yo en realidad en Defensor como jugadora arranqué en 2019 cuando se arranca el proyecto, digamos, del fútbol femenino. Defensor antes no tenía fútbol femenino, pero después toda la vida fui hincha. Desde chiquita mi padre me hizo hincha. Todos los fines de semana a la cancha. He ido a la parte social, digamos, al club. Me he vinculado un tiempo. Después yo soy de la costa y no pude ir más. Pero en realidad en el club estoy de toda la vida. Así que ya unos cuantos años. Sí. Y bueno, contame un poco lo que es el proyecto del fútbol femenino cuando inicia, cómo fueron esos comienzos, cómo fue que empezó toda esta movida, porque bueno, ya había equipos que venían jugando y obviamente empezaron con la Primera División, que era la única que tenían en ese momento, supongo. Sí, en realidad el primer año se arrancó también con Sub-19 y Primera División. Obviamente éramos un grupo de gente nueva que no nos conocíamos, en una categoría nueva. Arrancamos en la B, porque los equipos que se formaban recién arrancaban en la B, no en la A. Y fue un año deportivamente muy bueno en realidad, porque salimos campeonas invictas, ascendiendo una fecha antes a Primera División en el primer año de la historia de la rama del fútbol en el club. Así que fue un inicio muy auspicioso y ya de ahí pasan a jugar en la A. Sí. ¿Qué año estamos hablando? En el año 2020 empezamos a jugar en Primera División, que sería la A, que salimos quintas, pasamos a la Copa de Oro, jugamos la Copa de Oro y quedamos quintas, pero nada, también fue, en realidad deportivamente fue un año bueno, porque era la primera vez que estábamos en Primera División y terminamos entre las 5 primeras. ¿En qué posición estás jugando tú actualmente? Yo juego de 5, de volante central. ¿Y cómo podrías definirte en cuanto a tu juego? ¿Cuál es tu característica? Yo en realidad soy una jugadora más, digamos, de raspadora, más de la marca. En realidad me gusta más la marca que el tema de formar el juego. Ayuda un poco más a la parte defensiva del equipo. Así que muy interesante esa parte de tus inicios, que tu familia te fue vinculando y después, así que bueno, hincha del club. Hincha del club, enferma del club. Totalmente violeta. Totalmente. Eso es muy interesante porque bueno, siempre cuando hay adhesión de personas que pueden tener la oportunidad, como en tu caso, de ponerse la camiseta del club de sus amores y defenderla a través de uno de sus deportes, siempre tiene un significado que les da un plus a la hora de inclusive transmitirle a tus compañeras, porque me imagino que de repente algunas sí eran hinchas del club o se fueron vinculando, pero otras de repente son jugadoras que llegan al club y ese sentido de pertenencia que vos le podés transmitir, de repente otras chicas podrían no tenerlo. Entonces, ¿cómo vivís esa parte? Desde vos como jugadora, que sos hincha del club y de alguna forma sentís como una responsabilidad de transmitir esa parte. Sí, a veces sí, o sea, para mí el sentido de pertenencia es fundamental en un equipo, más allá de ser hincha o no ser hincha, tener el sentido de pertenencia a un equipo, a un grupo de gente que representa a una institución es re importante, y más si vos sos hincha, o sea, querés que aparte de contemplar todo lo que es el grupo humano, también querés que el club le vaya bien, que al club siempre se lo respete, se lo quiera. De varias formas, no siendo hincha, pero sí que se lo respete, que se lo quiera, que se deje todo por esa camiseta. Para mí, jugar en el club que toda la vida fui hincha era el sueño de mi vida. Así que bueno, estás cumpliendo tu sueño Sí. en una parte. Pero bueno, llegó 2021, que fue un año muy especial para ustedes. Ya sabemos todo el tema de la pandemia y todo, pero en lo deportivo, ustedes han obtenido buenos resultados.
Sí, no tuvimos mucho tiempo de juego, en realidad arrancamos muy tarde el campeonato, no me acuerdo si fue en septiembre, octubre, y se fue cortando muchísimo por el tema de la pandemia y por diferentes cosas. Eh, pero en realidad nos fue bien, dentro de lo que se jugó nos fue bien y hoy estamos clasificadas a la Copa de Oro, que es el campeonato para salir campeonas, para pelear el título y poder clasificar a la Libertadores, que todavía no se jugó, pero que estamos con muchas ganas de ganarlo. Y bueno, y ahí, ¿cuántos partidos tienen por delante para poder llegar a cumplir con ese sueño? Somos 5 equipos, son 4 partidos y una fecha libre, son 4 partidos a morir. ¿Quiénes juegan en ese? Estamos nosotras, Defensor, está Peñarol Nacional, Liverpool y Fénix. Así que tienen un lindo desafío. Ahora están en proceso de pretemporada. Sí, ahora hace 2 semanas arrancamos la pretemporada, a fines de febrero se arranca el campeonato, así que en este tiempo es todo preparación. Así que bueno, el mayor de los éxitos. En mi caso no soy muy de desear suerte, porque cuando uno trabaja hace su propia suerte. Hay factores siempre que a veces obran a favor de uno, que yo trato de definirlo como providencia, esas cosas que uno no puede controlar y en algún momento obran a tu favor circunstancialmente, pero con el trabajo que vienen haciendo seguramente van a tener buenos resultados. Gracias. Y para terminar, una de las cosas que te quería preguntar es justamente ¿qué le dirías vos a alguien que está iniciando en el fútbol? Yo, por ejemplo, por mi actividad laboral, tengo estudiantes que gustan mucho del fútbol, están empezando recién a hacer algo de fútbol femenino y tienen mucha ilusión, pero a veces no saben muy bien por dónde ir, porque en algunos casos es bastante incipiente el deporte, sí. Hay pocos clubes, en fin, como todo lo que se va empezando a desarrollar. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene la ilusión de jugar al fútbol, a una chica que quiere jugar al fútbol? ¿Qué mensaje le podrías dar? Y yo le diría que si es el sueño que tiene, o sea, si es lo que quiere en su vida, su mayor sueño es jugar al fútbol, que no importa la barrera, no importa lo que le cueste, o sea, a ver, acá de todas nosotras trabajamos, estudiamos, hay gente que es madre en algunos clubes, o sea, tienen una casa que mantener, hay 1000 cosas que son barreras para un deportista, que al hombre no le pasa, por ejemplo, pero nada, o sea, es tu sueño, anda atrás de eso y trabajalo, sé constante, que te cueste lo que te cueste, pero las cosas llegan. ¿Y tú estás estudiando? Yo estudio economía y trabajo como administrativa. Así que bueno, tenés bastante ocupado tu día con sí. todo el tema del entrenamiento. Bueno, los horarios de entrenamiento, por lo que veo, son a la noche, tardecita noche, como muchas veces pasa en el fútbol universitario. Sí. Que bueno. El amateur, es el deporte amateur. El deporte amateur pasa eso, ¿no? Es cierto. Pero bueno, es un sacrificio que están haciendo, están tratando de representar al club de la mejor manera y eso es muy valorable. Justamente este canal tiene ese perfil de darle visibilidad a muchas personas que de repente no la tienen o son en algún punto olvidadas, para de alguna forma también hacer notar que tienen un lugar ganado y que en la medida de que tengan un poco más de apoyo y mayor visibilidad, esto va a mejorar y va a ser un beneficio para todos, porque en definitiva esa cuestión de ayudarnos unos a otros, que muchas veces es una de las grandes carencias que tenemos los seres humanos en lo que tiene que ver de la vida de relación, sería algo totalmente anhelable para tener una sociedad mejor, en definitiva, que va mucho más allá del deporte o cualquier actividad que uno quiera hacer. Así que bueno, para terminar, decime, ¿qué significa para vos el fútbol? ¿Qué es el fútbol? O sea, ¿qué es lo que vos sentís? Y bueno, un poco esa parte, ¿no? ¿Qué significa para vos? El fútbol y Defensor, para mí van de la mano. Para mí es mi vida, o sea, respiro, me levanto y pienso en fútbol, me acuesto, pienso en fútbol, todo fútbol, toda la vida. Para mí es todo. Me hiciste acordar, estaba viendo hoy un especial de Cholo Simeone, que justamente hablaba, y su propia familia, dice que él siente el fútbol de esa manera, ¿no? Y es muy lindo lo que transmitís porque justamente está muy bueno ver que más allá de las dificultades, que más allá de todo lo que tiene que ver con lo que no se tiene,
para poder realizar el deporte, vos vas para adelante y querés, y te miro los ojos y me doy cuenta de que realmente lo sentís de esa manera, y eso es una cosa muy linda de ver, personas jóvenes, y que sabés que tenés mucho para dejar a las que vienen detrás tuyo, ¿no? Porque claro, se hace camino al andar y es difícil muchas veces, pero bueno, de mi parte, muchísimas gracias por todo lo que transmitiste, por cómo sentís el deporte y por cómo lo llevas adelante. Y bueno, el mayor de los éxitos. Por supuesto que van a contar con este canal para lo que necesiten, en el momento que lo necesiten, porque sé que se lo merecen, porque hacen un gran esfuerzo y porque bueno, están defendiendo a este club, que pienso que socialmente es de los clubes de fútbol que más masa social mueve y que tiene todo un montón de actividades pensadas para los socios, que me parece que está bueno eso, no es solo fútbol, pero me parece muy importante que aquellas personas que hacen deportes que no tienen tanta visibilidad la tengan. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Éxito. Yo te quiero agradecer en realidad porque estos espacios, como decís vos, muestran las partes que son menos visibilizadas en realidad, y tanto el fútbol femenino como cualquier otro deporte dentro del club lo necesita mucho. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, y ahora estamos con una representante del equipo de Defensor Sporting Sub-19, Elena Reja. Bienvenida al canal. Muchas gracias por tomarte la molestia de venir especialmente acá a Pichincha para la entrevista. Gracias a vos. Y bueno, nos conocemos del atletismo, Elena, ya de otra época. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿vos empezás en el club con el atletismo? No. No. Yo empecé en el club cuando tenía 6 años, en el 2010. En el 2010 empecé a ir a la sede, al club, hacía natación y gimnasia, que en gimnasia generalmente hacíamos fútbol, armábamos unos equipos y hacíamos fútbol. Y ahí estuve desde los 6 hasta los 15, hasta los 15. Y ahí empecé a hacer atletismo, no por Defensor, yo hacía atletismo con un grupo que se llamaba El Cantero, un grupo de calle. Después, hablando con el entrenador que nosotros teníamos, me dice, a la pista a vos te va a servir. Y como yo conocía a Popeye, el entrenador de atletismo en la pista, por Defensor, hablamos con él y me dijo, sí, unite al grupo, y ahí fue que empecé. Tuve un año entrenando la pista. Sí, estuviste compitiendo, inclusive llegaste a competir. Sí, una carrera competí 1500 metros. Y te iba bien, porque me consta que te iba bien. En algún entrenamiento y todo, que pudimos compartir en aquel momento, lindos momentos, ¿no? Porque bueno, más allá de que ahora estás en otro deporte que te llena y que siempre te ha gustado, el atletismo también sí, en te ha el dejado momento cosas. me gustaba el atletismo también. Aparte el grupo de amigos, digo, porque me imagino sí, que la verdad que el grupo era lindo. Mantenés contacto con algunas de las personas del grupo que siguen estando, y estamos hablando, a ver, vos estuviste en el atletismo en 2019. el 2019, claro. Entonces, bueno, ¿en qué momento decidís o en qué momento te invitan a formar parte de los planteles de Defensor para el fútbol femenino? Porque Bien, a fines del 2019, en noviembre de 2019 me acuerdo, el Día del Niño Violeta que festejó Defensor en el Francini, que invitaron a todos los grupos de competencia del club, al atletismo, al fútbol, al básquetbol, a ayudar. Y nosotros fuimos y estaba el técnico que era el técnico de acá, y me dijo, yo te conozco, sé que jugás bien, que tal. Y me dijo si quería venir, y le dije que sí, y vine y me probé. Y empezaste, tú ahora estás en el arco, Sí. Pero en el comienzo fue así. No. Empecé jugando de 9, yo vine a probarme de 9. No era mucho lo que quería en realidad, pero como venía del atletismo, como que tenían ese perfil. Y Claro, corría. Sí, corría. No llegaba una pelota, pero corría. Vine, me probé, estuve creo que un mes
ahí de 9 jugué incluso algunos partidos y después ya cuando yo me acuerdo que en febrero del 2020, después de haberme venido a probar en diciembre del 2019, en febrero, perdón, del 2020 no pude venir a hacer la pretemporada porque estuve internada y ya después cuando volví ya no quería jugar más de 9 y dije, no, yo quiero el arco. Y bueno, acá estamos. Y ahí al arco. Y estamos. Y bueno, ¿y cómo te resultó ese cambio y estar en el puesto que vos realmente querías? ¿Fue una motivación, me imagino, porque eso siempre... Sí, fue una motivación, digamos que al principio no andábamos muy bien, yo no. Ese año creo que jugué 2 o 3 partidos y no andaba bien ahí en ese momento cuando recién empecé, pero después entrenando y eso se fue mejorando. El proceso va haciendo su trabajo y bueno, y el trabajo en sí que vos realizás con los entrenadores y todo eso, sí, claro, va dando sus frutos. Y vas tomando también confianza, porque claro, cuando uno recién empieza y más en un puesto nuevo, porque aparte el puesto del arquero es muy ingrato, porque es el que más entrena y a veces sí, el que menos juega. Y cualquier error se nota enseguida. Eso te iba a decir que a veces, no tanto eso de que más entrena y menos juega, porque si sos golero titular, entrenás y jugás, pero por ejemplo, es eso que vos decías de los errores, que muchas veces el golero puede salvarte todo el partido, pero por un error que tenga ya como que te crucifican, digamos, porque la culpa es tuya y... Claro. Sí, lógicamente que es el puesto claro, que bueno, tiene esa parte, ¿no? Y bueno, también a veces hay momentos que te atacan muchísimo. De repente si tenés esa parte, si te atacan mucho, de repente es mejor que cuando no te atacan en todo el partido, de repente te llegan en una jugada aislada y capaz que te hacen un gol en una jugada. Sí, bueno, personalmente a mí me gusta que ataquen. ¿Te gusta jugar? Claro, me gusta jugar, no me gusta ir a pararme a la cancha y decir, ganamos porque no patearon al arco, no me gusta. Pero Así que bueno. ¿Y cómo ha ido el equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sentís dentro de tu grupo? Que estás Sub-19. Sub-19. ¿Tú ahora tenés? 17, cumplo 18 ahora. Así que te queda un año más. 2 años más. Sí. Así que bueno, ¿qué expectativas tenés de esta etapa que estás viviendo, juveniles, de acuerdo a cómo viene el equipo desempeñándose en los campeonatos? Bueno, el año pasado tuvimos un buen equipo, éramos un buen equipo, hicimos un buen campeonato, salimos segundas, no tuvimos la oportunidad de salir primeras, pero igual tuvimos un buen desempeño en el año y ya te digo, como grupo, al principio como que era medio complicado, pero después estaba todo bien, o sea, terminamos siendo tremendas compañeras todas, nos llevamos bien todas. Y ahora este año se desarma un poco porque la mayoría suben a primera y estamos ahí, hicimos prueba de llamada aspirante y todo. Y bien. Claro, va a haber un grupo más nuevo, así que vas a ser de las personas experientes del grupo que ya venís jugando del año anterior. Así que bueno, vas a tener de repente otras responsabilidades desde formar parte del plantel como ya con experiencia. Claro. Contame también, estás con la oportunidad en este momento de estar jugando en la selección. Sí. Bueno, contame cómo ha sido cómo fue la convocatoria y cómo es la experiencia de vivir un proceso de selección. Bien. Bueno, yo este año no pensaba que me iban a llamar ni nada, nunca me lo esperé. Es más, la anécdota es medio graciosa igual en realidad porque yo me acuerdo que salí de la UTU, estaba en la UTU y salí, me subí al ómnibus y una página de Instagram me había etiquetado en una publicación. Y entro a ver, y era una página cualquiera, no tenía seguidores, nada. Y era como la convocatoria y estaba mi nombre y me habían etiquetado. Yo dije, esto no es verdad. Y le escribí a Ana, la coordinadora, y le digo, che Ana, esto es verdad. Y me dijo, déjame averiguar y te aviso. Y fue como que así, de golpe que me citaron. Pero está de más, para mí es tremendo orgullo y
tremendo orgullo poder vestir la camiseta celeste, pero también tremendo orgullo personal, tipo, es como que un logro, porque en realidad, tipo, yo sé todo lo que entrené y por todo lo que pasé para llegar, y la verdad que, para empezar, no pensaba que este año iba a estar citada, y bueno, está ahí, eso. Y bueno, aparte siempre, claro, es como el sueño de cualquier persona Claro. que hace un deporte, bueno, en el caso del fútbol, poder llegar a jugar en la selección de tu país es todo un honor y una satisfacción también, y también una satisfacción para tus compañeras de equipo, digo, que vos estés ahí también, porque transmitís de alguna forma, traes toda esa experiencia al equipo claro. después, y bueno, y contá un poquito, digo, el hecho de estar entrenando en la selección, cómo lo estás viviendo, qué cosas has descubierto a través del proceso de selección, todo como que se va profesionalizando un poco más, me imagino, y vas teniendo una visión un poco más grande de lo que es el fútbol femenino ya a otros niveles. Bueno, los entrenamientos son más, no más intensos, sino como que te tenés que adaptar a otra forma de juego, en el sentido que vos tenés que jugar como quiere el técnico y muchas veces no es la misma idea que tiene tu club. Entonces tenés que tratar de adaptarte, y estar a la selección no es como... Muchos piensan que estar a la selección vos vas y te van a matar físicamente y vas a quedar así, no. Tipo, en realidad ellos lo único que hacen es complementan el trabajo de todo el año de tu club y tratan de formar a todas las jugadoras en el mismo equipo. Y bueno, personalmente no es que me cueste, pero yo era mucho enojarme antes, tipo me enojaba mucho, no me salían las cosas y me enojaba, o no era como yo quería y me enojaba. Y ahora estando en la selección, como que esas cosas no van, pero ya igual había mejorado desde antes con Carlos, el entrenador de acá de Defensor, que, que él para mí fue el que más me ayudó así a salir de todo ese enojo y todo porque yo no me salía las cosas y me enojaba, y con él como que no. Claro, lo que pasa es que es lógico, más a determinadas edades, cuando vos sos muy joven, cuando uno está en un proceso, lidiar con la frustración que te generan las primeras etapas en las que las cosas no te salen porque no tenés trabajo todavía como para que te salgan como vos te imaginás que te deberían salir, es algo con lo que uno tenés que aprender a gestionarlo. Todas las emociones, todo lo que te pasa, lo mismo que cuando de repente tenés un mal día, una mala tarde y yo qué sé, te hicieron un gol imposible y el equipo perdió, en fin, todas esas cosas que bueno, que psicológicamente uno las tiene que ir gestionando. Bueno, me imagino que la selección también estará psicólogo deportivo y todo eso, que a veces los clubes pueden tener o no tener. Bueno, también eso ayuda para que puedas, como hablamos, gestionar esa parte, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que estás en la selección, vamos a decir, de acuerdo a estos años y todo, lo has logrado bastante rápido, eso me parece que es muy positivo, estás haciendo un lindo proceso. Y bueno, imagino que es algo que te tiene contenta y que tiene contenta a tu familia también, porque me imagino que te siguen, te apoyan. Sí, por suerte sí tengo esa suerte de que mi familia me apoya. Así que bueno, también estás estudiando. Sí. Contá un poco de qué estás haciendo. Bueno, en el 2021 ahora, a fines de este año, terminé el bachillerato, hice la autodeporte en la escuela de Paso Molino. Y bueno, ahora estoy esperando que se abra el proceso de preinscripción del ISEF para anotarme. Así que bueno, profesor de educación física en principio, sí. Así que dentro del deporte, ¿y tenés alguna idea, una vez que vos vayas perfilándote en la carrera, de orientarte hacia lo que tiene que ver con el fútbol, o no lo sabes todavía? En realidad no sé, y lo que yo tengo pensado en realidad no es para el fútbol. Tipo, me gusta para jugar, tipo, y venir y jugar. No es que me guste estar así como que integrada como cuerpo técnico, digamos. No es mi idea, porque no es lo que me gusta tampoco. Pero quién sabe, capaz que más adelante. No saben. No. Pero una cosa, de repente lo estás viendo a tu profesión futura como
más en la formación, en lo que tiene que ver con la formación a través de la educación física, porque a ver, como cualquier otra disciplina, se forman personas. Sí, claro. Así como de repente el fútbol como deporte te da un montón de cosas, te da el tema de, yo qué sé, un vestuario, tener que acoplarte a determinadas cosas de las cuales no van a ser al 100% como vos querés, y tener que sacrificarte de repente por el equipo y ese tipo de cosas, son todas cosas que a la hora de uno como persona tener que resolver cosas en la vida, te da un montón de elementos, y es la parte interesante e importante de lo que tiene el deporte para lo que nos da como personas, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta mía es, a vos, como persona, hacia a Elena, ¿qué le da el fútbol? ¿Qué es lo que te da y lo que te deja, o el deporte en general? Porque también pasaste por el atletismo, pero fue menos. El fútbol entiendo que es lo que a vos más te apasiona. Sí. Entonces, ¿qué sentís con el fútbol? ¿Qué es lo que te genera? Y a mí el fútbol, o sea, me hace feliz, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, muchas veces, mismo cuando empecé a jugar de 9, había personas que me decían, sí, porque vos tenés futuro, porque... Y en realidad a mí, cuando empecé a integrarme al fútbol, yo no quería jugar al fútbol porque si tenía futuro o no. Yo quería jugar porque era lo que a mí me gustaba y lo que me hacía feliz. Lo que me hacía, por ejemplo, olvidarme de los problemas. Capaz yo tenía un problema, iba a jugar al fútbol y se me pasaba. Pero está eso, o sea, como que lo juego porque es lo que me gusta y es lo que siento que tengo que hacer. No como forma de futuro o no. Es una forma de canalizar situaciones y es como tu cable a tierra, vamos a decir, el tema del fútbol. Eso es muy, muy, muy interesante y es muy importante porque las personas encuentren algo a través de lo cual poder realizarse y poder disfrutar y ser felices. Y bueno, una actividad digo, que en lugar de estar en cualquier otro lugar, estás entrenando, estás en un ambiente sano, estás con gente que tiene objetivos como los tuyos, y eso también está bueno porque a vos te da la posibilidad de formarte y de el día de mañana todo eso que aprendiste lo podés llegar a transmitir a través de la educación física, por ejemplo, más allá que sea en el fútbol o no, Sí, sí. porque te va a dejar un montón de elementos sin lugar a duda que te van a servir, que te están sirviendo, porque vos me decís y se nota que sos feliz haciendo lo que haces. Así que bueno, tenemos que ir a verte cuando juegues con la selección. ¿Has jugado algún partido, algún amistoso? ¿Qué has tenido oportunidad? ¿Todavía no? A mí me citaron en diciembre del 2019 y estuvimos practicando, hasta ahora venimos practicando. Claro. Hemos jugado amistosos sí contra, por ejemplo, el miércoles pasado hicimos un amistoso contra la Sub-14 de Danubio. Pero como somos varias boleras, jugamos 20, 25 minutos cada uno. Claro. Pero porque ahora tenemos la selección sub-20 y la primera en febrero, el 17 de febrero se va a Paraguay. Entonces ellos están viendo las 22 de cada categoría que van a ir. Y están haciendo amistosos como para ver así por arriba. Claro. Bueno, así que en un futuro, de repente, agarrás el avión. Esperemos que sí, ojalá. con las categorías que vienen. Bueno, mismo tu categoría en algún momento va a tener algún evento internacional. Sí, en abril es el sudamericano. Claro. Así que bueno, el mayor de los éxitos. Esperamos verte vestir la celeste, aunque vos vestís de negro. Y es más, veo que usas guantes negros, ¿te gusta el color? Todo negro. A ver, sí. Si es el color más discreto para el arquero, me parece que Sí, hay distintos puntos de vista sobre eso. Por ejemplo, nosotros acá, la primera, por ejemplo, no tiene negro, tiene verde y rojo. En la sub-19 sí tenemos negro y rojo. Pero para mí es el negro. Claro. Sí, dicen que es más discreto, siempre cuando te ve un delantero que va a tirar, de repente si tenés pero hay personas que dicen que tiene que usar fluo para que se vea, personas que dicen que tenés que usar negro para que no se vea, no sé en qué va, pero a mí me gusta el negro. Está bien, es un tema de gusto personal. Claro. Así que bueno, Elena, muchísimas gracias por haber venido hasta Pichincha, especialmente por formar parte de esta entrevista, de apoyar el canal.
que también está iniciando. Yo les agradezco mucho que se hayan molestado en darme el espacio. Y bueno, nosotros que nos conocemos del ámbito del atletismo, te deseo el mayor de los éxitos y me gustaría que le des un mensaje a las jóvenes que quieran iniciarse en el deporte, que quieran jugar al fútbol, por ejemplo, que de repente es un deporte que yo entiendo que hay mucho prejuicio social todavía, en que si las mujeres juegan o no juegan. Para mí está bárbaro que jueguen, me encanta eso. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a jugar? ¿Qué le podés transmitir? Bueno, primero que nada, gracias a vos por darnos este espacio también a nosotros. Y después, para la que quiera empezar a jugar al fútbol o al deporte que quiera, porque no es solo en el fútbol, también hay muchos deportes que están como que separados, los hombres y las mujeres. Que si le gusta, que lo haga, que le dé para adelante, que no importa lo que digan los demás o lo que piensen, o si andás bien, si andás mal. Si te gusta y es lo que a vos te llena, hacelo. O sea, no hay otra vuelta. Es así. Hay que luchar por los sueños para hacerlos realidad. Y que lo hagan, claro, que lo hagan porque les guste, no porque tienen futuro y van a ganar plata. La plata es secundaria, o sea, primero te tiene que gustar y después... Si viene que venga, pero claro, si viene el que placer venga, de poder y si hacer no, lo que a uno realmente hacer le lo que a gusta. vos te guste. Exactamente. Yo pienso que es así también, bueno, que lo que estamos en deportes amateur como el atletismo, por ejemplo, sabemos que lo hacemos por el placer de hacerlo y por el hecho de compartir con gente que bueno, que uno a través de los años se aprende somos amigos, vamos a decir, y eso Claro. es importante. Y bueno, es una de las cosas que uno más valora, más allá de las medallas que te puedas colgar o los resultados deportivos, que en definitiva son para uno, en los momentos malos de repente mirar para esa pared y decir, bueno, tenés ese logro que hiciste y si pudiste una vez, podés volver a hacerlo en otro momento. Entonces, bueno, para reinventarse viene bien, pero en realidad lo que uno más valora son las personas que conoce. Como bueno, nos conocimos nosotros a través del deporte. Bueno, lo mejor, Muchas gracias. Anita, que te vaya genial, y lo mismo que a tus compañeras de equipo, y bueno, y en la selección también, y bueno, y esperamos verte cuando quieras. Este lugar, este espacio está abierto para que, bueno, que nos quieran contar algo, con muchísimo gusto serás recibida en el canal. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, estamos con Ana Gómez, coordinadora deportiva del fútbol femenino de Defensor Sporting, para conversar un poco de todo lo que tiene que ver con el proyecto que vienen realizando ya hace un tiempo. Y bueno, bienvenida Ana al canal, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y bueno, contame un poquito de qué viene todo esto del fútbol femenino en Defensor, cómo se viene gestionando, de dónde parte. Bien, bueno, primero agradecerte la oportunidad del espacio y la difusión del fútbol femenino, que es un deporte en desarrollo y que también nos viene que nos den visibilidad y bueno, la difusión, así que muchas gracias por el espacio. El proyecto de Defensor surge en el 2018 a través de una comisión que se formó en la directiva del club para analizar proyectos, bueno, ya que el club había decidido crear la rama de fútbol femenino. Se evaluó, esa comisión estuvo evaluando muchísimos proyectos desde abril de 2018, que fue cuando se dio la oportunidad de presentar, hasta noviembre de 2018, donde se terminó eligiendo el proyecto que bueno, que en su momento presenté. Y bueno, y en 2019 fue la primera temporada que participamos en los campeonatos de AUF oficiales. Así que bueno, hubo una captación de jugadoras para ese primer momento, vamos a decir, del desarrollo. Sí, estuvo muy bueno porque la realidad es que Defensor estuvo muchos años evaluando realmente crear la rama de fútbol femenino, pero yo siempre le valoro al club que cuando creó la rama de fútbol femenino, la creó como el concepto que yo tengo del club es que es un club serio, que trabaja muy profesional en cada una de sus ramas, y cuando creó la rama de fútbol femenino, la creó con la seriedad con la que trabaja el club y bueno, lo primero que se hizo, una vez aprobado el proyecto, se hizo un lanzamiento, se hizo una conferencia de prensa donde se llamaron a todos los canales de televisión y de radio también,
y bueno, se anunció el surgimiento de la rama femenina en el club. Y después, en enero, se hizo un llamado a aspirantes para las 2 categorías que se crearon, que fue la categoría sub-19, juvenil, y la categoría mayor. Y la verdad que fue un éxito porque en la categoría mayor se presentaron 100 jugadoras a la prueba de aspirantes y en la categoría sub-19 70. Y realmente para lo que es el fútbol femenino acá en Uruguay fue realmente exitoso, súper contentos. Así se arrancó, se contrataron los cuerpos técnicos y bueno, y nos pusimos de cara a trabajar. Así que ya vienen jugando hace ¿cuántas temporadas? 3 temporadas y esta, el 2022 sería la 4ª temporada. Sí. Ahora tienen 2 categorías. Sí, tenemos estos 3 años, jugamos con 2 categorías, la sub-19 y la mayor, y este año, para la temporada 2022, estamos creando la categoría sub-16, así que bueno, vamos de a poquito creciendo. Y ahí van haciendo también una captación con un llamado a aspirantes. Sí, vamos a hacer la captación que está planificada para que sea... Ya tuvimos una a fines de diciembre para sondear un poco quiénes se acercaban, y ahora la semana del 7 de febrero, toda la semana vamos a estar captando para las 2 categorías juveniles, para la sub-19 porque ascendieron muchas jugadoras a la categoría mayor, y para la sub-16 que estamos iniciando y que bueno, precisamos captar a todos los jugadores. Bien, todo este proceso, ¿cómo lo has visualizado? Me imagino que han tenido sus dificultades, diferentes situaciones. Aparte empiezan un proceso 2019, después tenemos pandemia a partir del 20, que también eso complica las cosas para entrenar, para un montón de cosas, ¿no? Digo, cuando vos venís ya con un proyecto más o menos armado es una cosa, pero en el caso de empezar con algo nuevo, se te dificulta, porque ya no podés entrenar, un deporte colectivo, que no podés hacer entrenamientos en que puedas jugar y todo eso. ¿Cómo han podido gestionar esa parte? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad que el proyecto a lo largo de los años ha crecido, ha venido creciendo de buena manera, y en mi caso personal yo he venido disfrutando muchísimo del crecimiento que ha tenido, porque el proyecto sin duda se arrancó sólido, siempre se le buscó que fuera profesional, que fuera un modelo a seguir desde el primer momento, cubrir todas las áreas, que el fútbol femenino sea parte del club. Yo había trabajado en otros clubes antes y bueno, siempre se daba que la experiencia que tenía era que existía el fútbol femenino y el club ni siquiera sabía que existía la rama de fútbol femenino. Y bueno, desde que se planteó la creación en el Defensor y el proyecto, lo que planteaba al club era que fuera una parte integrada. Desde el primer momento surgió y nació con el pie derecho, como quien dice, porque bueno, el club dio ese respaldo y siempre nos consideró. Pero bueno, también fuimos mutando a lo largo de los años, y lo que arrancó siendo como, porque bueno, uno también, o sea, va creciendo y va aprendiendo y se va perfilando hacia dónde quiere llevar el proyecto. Capaz que el proyecto arrancó como algo muy profesional, pero también serio, estricto, y a lo largo de los años también, en mi caso personal, fui mutando hacia lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué yo estaba en el fútbol y qué estaba queriendo hacer con el proyecto? Y bueno, y hoy por hoy puedo decir que fuimos creciendo y como que fuimos mutando mucho más a lo humano y sí, obviamente con la profesionalización que un proyecto requiere, pero sí también entendiendo que bueno, que a lo que apostaba este proyecto también era a las personas, a lo humano, y a que las personas se pudieran desarrollar y a que las jugadoras tuvieran esa contención, no solo profesional del espacio para poder practicar el deporte como lo merecen, sino también desde esa contención humana de que bueno, los cuerpos técnicos sean profesionales, pero a su vez tengamos un lindo grupo, sea cómodo venir a entrenar, sea disfrutable estar en el club. Y bueno, esa mutación se fue dando y creo que se fue logrando. Creo que este tercer año que estuvimos en el club, siempre digo yo que los cuerpos técnicos son, a mi entender, los ideales, que están en ese sentido de que tienen esa química con las jugadoras y de que todos nos llevamos bien, todos entendemos hacia dónde vamos y todos nos brindamos esa contención humana que está bueno sentir. Y respecto a lo de la pandemia, bueno, sí, obviamente que eso complica un poco más
el tema de cuidar la salud, que a veces hay que frenar, los campeonatos arrancan más tarde, se juegan menos partidos, hay muchos más protocolos para entrar a cancha, los padres no pueden ir a ver, tenés que hacer listas para entrar, y mucho más engorroso. En la pandemia hemos avanzado también, entonces antes se contagiaba una jugadora y teníamos que parar todos o hisoparnos todos, ahora ya ha evolucionado mucho eso y se está siendo un poco más dinámica la situación, pero sí, bueno, es como que la pandemia te exige el triple de esfuerzo y bueno, es un poco agotador, pero lo hemos sorteado bien. Sí, la verdad que ha sido para todos en todas las áreas, en mi caso que estoy en el área de la educación también ha sido todo un cambio de paradigma total, y bueno, así lo hemos vivido, pero bueno, también nos pone a prueba y nos da la oportunidad de gestionar desde otro lugar, de reinventarse, hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, también te capacita y te da una visión diferente y también te hace valorar mucho más las cosas que uno da por hechas y obvias. Entonces, bueno, eso también es la parte que uno tiene que rescatar como positiva. Y también, por ejemplo, reinventarse en lo que vos decís, ¿no? Entrenando por Zoom, haciendo la parte física por Zoom, haciendo reuniones, psicólogos, o sea, como aprovechando los espacios, las jugadoras deseando venir a entrenar porque lo que les gusta es practicar el deporte. Pero bueno, fue una experiencia linda de contar. Por sí, suerte, en otras áreas también, en el atletismo surgía eso también, de repente hacer un entrenamiento colectivo por Zoom y bueno, cada uno en su casa haciendo la serie de ejercicios y bueno, estando separados pero de alguna forma juntos para mantener esa cohesión de grupo que es tan necesaria a la hora de hacer equipo, ¿no? Sí, y también, bueno, también en brindar el apoyo a las jugadoras, ¿no? También en su momento el club respaldó con canastas, porque toda la situación, o sea, por suerte no tuvimos temas de salud graves en el club, pero sí hay jugadoras que tienen situaciones más difíciles y bueno, también como intentando estar en ese sentido, y la pandemia, que el encierro a muchas jugadoras les podía pegar para la depresión, para bajonearse, entonces bueno, está como que fue toda una etapa ahí va, de aprendizaje, ¿no? No, aparte, bueno, sé bien que hay muchas las jugadoras trabajan, estudian y juegan, por lo tanto, bueno, los horarios de entrenamiento son a las 20 horas, acá en Pichincha, justamente que ahora cuando tú me invitabas el otro día para reunirnos y poder hacer las entrevistas, hablábamos de eso y claro, evidentemente que esos horarios responden a la realidad económica y el compromiso que tienen las jugadoras de vida para sostener todo lo que tiene que ver con su parte económica y bueno, y también proyectarse con sus estudios y todo para mejorar también esa parte en un futuro. Entonces es complejo muchas veces porque estás entrenando a las 8 de la noche y de repente, no sé, te volvés a las 10 para tu casa y ya prácticamente se te terminó el día, ¿no? Con todo el cansancio del entrenamiento, eso es un gran sacrificio y es importante que la gente sepa que esto es muy lindo y se disfruta, pero también tiene una gran cuota de sacrificio de parte de las chicas que se ponen la camiseta y tratan de sacar el proyecto adelante, porque es muy lindo cuando ves el logro deportivo y cuando decís salimos campeonas y el club puede decir, bueno, qué bueno esto, pero también ver que se hace con mucho sacrificio, que es muy artesanal y que sería deseable que fuera creciendo esto de tal forma que se fuera profesionalizando más, porque todavía estamos un poco en el amateurismo, ¿no? Sí, sin dudas. Las jugadoras hacen un esfuerzo enorme. Acá las dos categorías entrenan todos los días. La categoría sub-19 entrenaba hasta el momento, este año cambia, pero entrenaba de mañana, o sea que las jugadoras jóvenes venían, de mañana entrenaban y después tenían todo su día por delante de estudio, algunas iban corriendo, estudiaban en la otra punta. Y bueno, las jugadoras de la categoría mayor sin dudas que hacen un esfuerzo enorme porque, como vos decís, estudian, trabajan y después vienen a entrenar con todo lo que implica el cansancio del día, que uno se cansa, ¿no? Y no está esas 2 horas después. Ellas hacen un esfuerzo enorme, muchas vienen del interior, tenemos jugadoras que vienen de Canelones y están una hora y media viniendo para entrenar y después el ómnibus no le sale en la hora que tiene que esperar 1 hora para tomarse el ómnibus, y cuando ves esas cosas realmente es de admirar, es que les apasiona el deporte
Acá realmente las jugadoras cumplen mucho y realmente se lo toman como muy en serio y muy profesional, vienen todos los días, se falta muy poco, entonces realmente sí, es muy valorable. Lo que estamos buscando obviamente es que crezca, es un deporte amateur, que le falta todavía por crecer, pero bueno, lo que sería más lindo que sucediera es que sí, obviamente que las jugadoras empezaran a recibir un sueldo por la actividad y bueno, y que pudieran, sí, capaz que estudiar, pero venir a practicar el fútbol, que es su deporte, y que bueno, que puedan tener el mismo estilo de vida que tienen los varones, ¿no? Claro, sí, en un régimen de equidad, digo, que sería lo que uno quisiera, porque a mí personalmente me gusta mucho ver que las chicas se interesan por el fútbol, les gusta y se apasionan, porque ahí está muy estigmatizado socialmente, que bueno, si sos nena tal cosa y si sos varón otra. En realidad, bueno, pasaría lo mismo si un chico quiere hacer ballet, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, lo importante justamente es dejar de lado esos prejuicios, dejar que la gente sea feliz haciendo lo que le gusta y ayudar a que esas personas logren esa felicidad a través de un deporte, por ejemplo, como el fútbol, que aparte, bueno, de repente se puede pensar que las chicas porque juegan al fútbol son como más capaz que varoniles o lo que sea, y en realidad no tiene nada que ver con eso, simplemente hay una cosa, digo, de pasión por el deporte y por jugar, pero sobre todo un tema humano, de realización personal, de poder crecer, de disfrutar y de decir, acá estoy yo haciendo lo que me gusta. Sin dudas. Bueno, creo que, como te decía, desde el primer momento yo siempre me cuestiono y obviamente que pienso, ¿no? Siempre me estoy preguntando por qué estoy acá, qué es lo que estoy haciendo. Obviamente que yo tengo otro trabajo y Defensor me implica un montón de tiempo, sin dudas es otro trabajo también, pero bueno, a la larga tengo 2 trabajos y siempre me estoy como reflexionando sobre eso. Y la realidad es que, bueno, el fútbol es un deporte más, no tiene género. De hecho, es muy cultural que la mujer se considere como varonil por jugar al fútbol y que acá no es, ahora por suerte el país está cambiando y está abriendo la mente, pero la realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos está bien visto que la mujer juega al fútbol, las mujeres juegan mejor que los varones, está totalmente normalizado. Y acá no, o sea, ahí es donde se ve que es totalmente cultural. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Poder entender que es un deporte más, que es un deporte donde se genera un grupo, donde te haces amigas, donde yo siempre digo que de chica, a mí siempre me gustó el fútbol y me apasionó, iba por el Prado, soy como más o menos de esa zona, y siempre veía, o sea, yo admiraba la capacidad del varón de hacer un amigo, porque el varón había un grupito de varones jugando al fútbol ahí y venía uno solo por la vida y le decía, ¿me puedo meter? Y ya se metía, ya se ponía a jugar ese partido, ya quedaba con ellos que se juntaba otro día y se hacía un grupo de amigos. Y a mí siempre eso me llamaba la atención y yo decía, ¿y por qué la mujer no lo hace, no? ¿Y por qué la mujer no tiene esa posibilidad? Y bueno, nada, en eso es que está bueno que la sociedad esté entendiendo que es un deporte más, donde te puedes desarrollar, donde estás haciendo deporte, que es muy bueno para la salud, donde estás haciendo amigos, donde estás activando la mente y bueno, y hay que desarrollarlo y tenemos que crecer para que se entienda que no tiene género. Es muy importante el trabajo que están haciendo, la verdad que felicitaciones por la iniciativa, por llevarlo adelante, sé que tú me lo transmitís de las veces que hemos podido conversar, que te apasiona esto, que te gusta, que te sentís comprometida con todo esto, y me imagino que con las chicas también, porque aparte vas generando un vínculo también, y bueno, esas son cosas que te hacen seguir adelante más allá de las dificultades, es súper valorable cuando son cosas así tan artesanales, cuando están iniciando, porque después cuando el carro viene andando ya es todo mucho más fácil, pero hablabas, por ejemplo, del equipo de Estados Unidos, y esas jugadoras, cuando fueron campeonas mundiales, no en su país, y llegaron, no las esperó nadie en el aeropuerto. Exacto. Es increíble, y después, cuando hicieron el mundial en Estados Unidos, donde volvieron a ganar, ahí hicieron crecer el deporte de una manera exponencial, pero con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, y hoy por hoy el fútbol femenino en Estados Unidos tiene muchos más logros que el fútbol masculino. Y es impresionante todo la gente que mueve y todo, y aún así tuvieron grandes dificultades en los comienzos, por eso
esa cosa de decir, bueno, tenemos que tratar de juntarnos, de lograr que todo esto mejore para todos, de que haya una equidad, de que todos tengan las mismas oportunidades, que no tiene nada que ver con que seas varón, que seas mujer, en fin, eso no tiene nada que ver con el deporte es bueno y sano para todos, como sociedad lo tenemos que valorar y habilitar para que cada persona pueda hacer lo que realmente le hace feliz y disfrutar de ese deporte y a su vez también todos esos valores que incorporás a través del deporte, poder transmitirlos mañana a las generaciones que vienen. Y esperemos, y es lo que uno anhela, que esas generaciones tengan un contexto muchísimo más amable donde poder desarrollar el deporte que les guste. Tal cual. En este caso será el fútbol, pero el que quiera. Sin dudas, por suerte, como te decía, la sociedad creo que de a poquito está cambiando, pero bueno, es una lucha, ¿no? Esa situación que vos contás de la selección de Estados Unidos, ellas llegaron y tuvieron que darle visibilidad ellas a la lucha que estaban haciendo para que las lograran, o sea, para que las reconocieran en cierta manera, ¿no? O sea, es como algo que naturalmente no sale. Y bueno, y creo que es la realidad de la mujer a lo largo de toda la vida, ¿no? Mismo mi rol en Defensor, yo siempre digo que es de lucha, porque bueno, estás en un club que también está acostumbrado a trabajar con hombres, y bueno, la mujer siempre tiene que estar como demostrando más, ¿no? Sí, de que estoy formada para esto, sí, de que puedo ir a una reunión y te voy a defender el proyecto y te voy a explicar las razones de por qué al femenino se lo tiene que considerar de cierta manera. Y bueno, y es como una lucha que se está, o sea, así como todas las mujeres creo que estamos luchando en las distintas áreas, yo digo que bueno, esto del fútbol, además de ser un proyecto donde se fomenta el deporte y se le da oportunidad a las mujeres a que practiquen el deporte que les gusta, pero además a que formen grupos, etcétera, es la lucha de la mujer, ¿no? Por entender que también hay un rol, este rol en realidad en el fútbol femenino hasta hace unos años no existía. La técnica era la que hacía todo, hacía de utilera, hacía de técnica, de profe, hacía la parte de gestión. Y bueno, parte de lo que se presentó en el proyecto, porque bueno, yo estudié gestión y a mí me gusta mucho la gestión, fue ir generando una estructura, que el fútbol no sea esa persona que hace todo, sino bueno, ir creando los distintos roles. Y eso es parte de una lucha también, ¿no? Yo lo vivo así, lo vivo como ir generando espacio para la mujer, y yo siempre digo, bueno, yo mi lucha la hago desde esta área, otras compañeras la hacen desde otras aristas, ¿no? Pero bueno, siempre buscando la equidad y el reconocimiento a que somos todos iguales y las capacidades las tenemos todos y todas, ¿no? Sí, es así. Eso no tiene género. Eso no tiene género. Pero bueno, es difícil de... Sí, decirlo es una cosa, pero llevarlo a la práctica Sí, es otra. Pero bueno, a ver, yo trabajo en la educación, trabajamos en equipos mixtos y son complementarios y cada uno desde su forma de vivirlo y de sentirlo y de entenderlo se complementan. Es tal cual. Un complemento que se hace de una forma muy natural y aparte cada uno aporta desde su comprensión cosas diferentes y nos enriquecemos entre todos. Sin duda. Eso es es vital también. Tenemos distintas sensibilidades, tenemos distintas capacidades también y nos complementamos. Así que, bien, una de las cosas que yo te quería preguntar, a vos, a través de todo esto que estás viviendo y todo este proceso, ¿qué te ha dejado como persona el hecho de formar parte, un poco ser de alguna forma la cabeza del proyecto o quien ve cómo estás, gestionar todo esto, ¿no? Las jugadoras vienen, juegan, pero vos tenés que ocuparte de un montón de cosas. ¿Qué te ha dejado todo ese proceso a través de las personas con las que te vinculaste, todo lo que te ha promovido a nivel humano? Me interesa saber qué es lo que vos sentís con todo esto que estás haciendo y qué podés transmitir de eso. Bien. Bueno, a nivel humano muchísimo y como te he dicho a lo largo de la entrevista, yo me fui dando cuenta con el tiempo la razón por la que hacía esto, ¿no? Porque en un primer momento era, bueno, me gusta la gestión, me gusta el fútbol, entonces, bueno, los relaciono. En un segundo momento era, bueno, tenemos que ser profesionales y con el tiempo, ¿no? Eso te lo da la experiencia y el crecimiento.
fui descubriendo que a mí lo que me llenaba era lo humano, ¿no? El hecho de compartir con jugadoras, el hecho de, por ejemplo, como recién hablabas con Elena, ¿no? El ver crecer a las jugadoras y bueno, y ver cómo ellas viven el fútbol, ¿no? De escucharlo, como por ejemplo ella te decía, no, bueno, yo me enojaba, yo vi todo ese proceso de Elena, de crecimiento y de que hoy ella esté citada en la selección y ver que le valoraron, porque realmente lo vimos, o sea, el crecimiento de Elena fue como muy notorio porque lo vimos durante todo el año, cuando al principio se enojaba, cuando después apareció Carlos Masek, el entrenador de Boleros, y fue quien le llegó y quien le logró transmitir por dónde iba el camino, una persona muy humana, un entrenador de Boleros que tenemos que es maravilloso. Y todo ese crecimiento, cómo ella creció en el club, y que realmente se le diera, se le retribuya, ¿no? Con ese llamado a la selección. Y ellas además que son cariñosas y te lo expresan, ¿no? Y te dicen, la verdad que yo estoy muy feliz, yo sentía que había crecido, para mí me lo merecía. Y yo le decía, bueno, para mí también te lo merecías, qué bueno que te vieron. Todas esas situaciones, que la Elena suena puntual, pero todas las jugadoras tienen su situación. Me ha dejado muchísimo eso, me ha dejado muchísimo también el ir transformando el proyecto desde el profesionalismo a que los cuerpos técnicos me fueron cambiando la visión también, y las jugadoras, ¿no? Capaz que al principio era, bueno, tenemos que cumplir, venimos a entrenar, y esa era como mi forma también, y capaz que los cuerpos técnicos que teníamos y que habíamos captado también eran en ese sentido. Y bueno, y del intercambio con la jugadora, te vas dando cuenta que en realidad ellas vienen acá y sí, obviamente que queremos ser profesionales, pero ellas vienen a disfrutar. Y ellas están haciendo un esfuerzo enorme por venir acá, después de trabajar, después de estudiar. Entonces vas empatizando con eso y te vas transformando también y decís, no, claro, es por acá el camino. Y bueno, y hoy por hoy, lo que te decía, yo hoy vengo al club y disfruto, pero porque tenemos unos cuerpos técnicos maravillosos, pero maravillosos desde lo humano, ¿no? Y creo que eso se siente, eso se vive, y desde lo humano te gratifica, porque los cuerpos técnicos que están, yo creo que en cierta forma te representan también, y las jugadoras que están también en cierta forma te representan. Entonces vos decís, bueno, vamos por buen camino, estamos haciendo bien las cosas. Capaz que el primer año la relación jugadoras-cuerpos técnicos eran más distantes, ahora no son distantes, todos nos llevamos bien, la jugadora viene, te abraza, y a la larga, si me preguntas qué te deja o qué estabas buscando, también yo creo que en cierta forma yo descubrí que no estaba buscando destacarme yo, o que capaz que al principio sí pensaba que venía por ahí, decía, bueno, no, yo quiero ser la coordinadora, y con el tiempo me fui dando que en realidad me fui dando cuenta que eso a mí no era lo que me llenaba, no me importaba, pero sí el llegar acá y que las jugadoras realmente te acepten, te valoren, qué bueno que conseguiste esto, Anita, que vengan, que tengan la confianza de decirte, esto no está funcionando bien, esto no nos gusta. Haber logrado ese vínculo con las jugadoras y con los cuerpos técnicos es lo que realmente me llevo, me llena, y lo que me hace seguir cada día, ¿no? Porque realmente, como te decía, tengo 2 trabajos, me implica muchísimo tiempo de mi vida personal, y es algo que cuestiono todos los días, si seguir o no seguir. Pero bueno, después venís acá y pasás divino, y te das cuenta que las chilenas ven el esfuerzo que estás haciendo, y ves que vas logrando cosas, y que tal vez si vos estás empujando se logran un poquito más de cosas, y bueno, va por ahí un poco. Eso, mira, eso que decís es muy importante, porque aparte en estos últimos 2 años, que han sido muy difíciles en todo el mundo, ¿no? Porque no solamente para nosotros, nos hemos dado cuenta de lo solas que están las personas muchas veces, y de lo que se necesita del otro. El tema de estar ahí para el otro, que es una forma de decir, me importás, porque en definitiva pasa por ahí. Claro. Y bueno, son de las cosas que el deporte te enseña. Cuando vos tenés a alguien que te banca, alguien que te pone el hombro para que no te caigas, o para que vos puedas salir adelante con lo que estás haciendo y con tu proyecto, eso es lo más lindo que te llevas de todo esto. En definitiva, los logros deportivos son espectaculares cuando los tenés, pero cuando no los tenés, o de repente estás en una valoración de qué es lo realmente importante para vos, ahí lo humano
cuando pasa el tiempo, porque a ver, hay una etapa en la que el deporte, vamos a decir, cierra ciclos. Es decir, bueno, yo voy a jugar hasta, no sé, tal edad, pero después viene el día después de que ya no juego profesionalmente o ya trascendí esta etapa. Entonces cuando pasas raya, lo que te queda justamente, a mi modo de ver, es esa cantidad de amigos, más allá de que hayas tenido éxito, que hayas hecho dinero o no, o sea, pero las personas que conoces en todo ese proceso, en todo ese camino, te llenan. Tal cual. Es lo que realmente, o sea, no solamente llenar bolsillos, porque No, a veces no, tal en el cual. mundo del fútbol se mira mucho eso. Evidentemente que en el caso del fútbol femenino, y más acá en Uruguay, no es lo que pasa, pero eventualmente siempre como que hay esa visión, sobre todo a través del fútbol masculino, Sí, obviamente. de que bueno, y que también es una gran mentira, porque los que se salvan por También. generación son, no sé, 35, que tienen, a ver, millones de seguidores en los perfiles de las redes sociales, etcétera. Pero lo cierto es que los otros 500 de la generación terminan de jugar, de repente tienen su profesión, se pudieron estudiar, una cosa, a ver, conozco jugadores de la época en la que yo pateaba la pelota, que, a ver, eran muy buenos profesionales y que, bueno, cada uno después tenía su trabajo, yo qué sé. Uno, por ejemplo, que es un futbolista destacado, se jubiló de cartero. Sí. Y Sí, obviamente. podés Llegan tener pocos. algún momentito en el cual podés hacer algo de dinero, pero en realidad lo que pasa en general es que vos, después que terminás con eso, tenés que seguir con la vida y tenés que pensar siempre en seguirte preparando para enfrentar la vida que viene después de dejar la práctica activa del deporte. Entonces, bueno, es muy interesante. Yo te agradezco mucho que me hayas conseguido la entrevista, el apoyo al canal, porque también este es un proyecto que está iniciando. Estas son las primeras entrevistas presenciales que estoy haciendo para el canal. Ha sido un gusto poder hablar con ustedes, que me transmitan su experiencia, poder dar una ventanita, aunque más no sea la que hay a través del canal, de que ustedes cuenten su verdad y todo lo que están viviendo en este proceso, que bueno, que les auguro éxito porque veo que tienen muchas ganas, que le ponen mucho amor y que bueno, que van a salir adelante porque bueno, se lo han propuesto y van en ese sentido. Así que bueno, las puertas abiertas de mi parte para cuando ustedes necesiten o quieran transmitir algo a través del canal, con muchísimo gusto. Y bueno, sería muy deseable y algo que yo tengo ganas de poder hacer, de vincular, por ejemplo, a la gente del atletismo, con la gente del fútbol femenino, con la gente del básquet femenino, que son los tres deportes que tienen menos visibilidad, o sea, las tres ramas de lo que maneja el club, que me gustaría que se pudieran potenciar y ayudarnos entre todos para poder crecer y seguir evolucionando hacia un mejor club, porque en definitiva Defensor tiene un perfil muy social, más allá de los deportes que practica, que tiene un perfil que trata de brindarle cosas al socio en definitiva, y me parece que está bueno también que haya un abanico equitativo de opciones y que todos tengan la visibilidad que se merecen, y bueno, en la medida que se vayan ganando un lugar por los resultados también, porque en definitiva también eso ocurre, pero bueno, que si hay resultados, que se vean. Exactamente. Sí, bueno, yo siempre digo que Defensor es, como vos decís, un club social y un gran club, más allá del eslogan, que sí tiene sus grandes ramas de disciplinas y no de casualidad el proyecto fue presentado en Defensor. Defensor para mí es un ejemplo de club en cómo trabaja, en la gente, en todo, en lo social. Y bueno, y hay que aprender mucho de las chiquilinas porque las jugadoras, por ejemplo, se llevan muy bien con las del básquet, se van a ver, el fútbol fue a ver a la final que salió campeón en el básquet del club este año, y bueno, y entre ellas se apoyan, se juntan, así que bueno, sí, más desde lo institucional tendríamos que movernos más para poder congeniar las distintas ramas y hacerlas más visibles. Y bueno, y de mi parte agradecerte el espacio, está muy buena la idea del canal y del proyecto tuyo de difundir, sobre todo en el club, a los deportistas y a quienes estamos trabajando en las distintas ramas del club. Así que bueno, agradecerte el espacio, agradecerte, como te decía, la visibilidad y bueno, que estamos a la orden para lo que se proponga. Bueno, así que será
hasta el próximo encuentro, el mayor de los éxitos y bueno, les aseguro que les va a ir muy bien porque tienen lo necesario para conseguir los objetivos que se han propuesto. Bueno, muchas gracias. Te invitamos a ver la práctica. Muy bien. Gracias. Se me trae.